Hola chicos, les saluda Anthony Aliaga y en esta ocasión vamos a hacer física de nivel preuniversitario. En esta ocasión hemos seleccionado preguntas de exámenes de admisión pasados y las hemos organizado según los temas. Vamos a trabajar en esta ocasión el primer tema llamado análisis dimensional. El objetivo de hacer exámenes de admisión pasados es para que tú te puedas dar cuenta, vamos a decirlo así, el estilo que tiene en este caso la UNSP al momento de formular sus preguntas, para que tú puedas familiarizarte y puedas tener éxito en este tema, en todos los temas de física, y de esta manera no pierdas el tiempo así como lo pierdes con ella. Perdón, me dejé llevar. Vamos a empezar con los problemas. También te recordamos que te suscribas, compartas para hacer más de estos videos, y en la descripción tú vas a encontrar una práctica, una guía en PDF con los problemas que vamos a desarrollar en estos momentos. Empezamos. Veamos qué dice el problema número 1. Problema número 1 vino en el ETA, primera selección 2021. Está calientito. Para el área 5. Indica verdadero o falso según las siguientes proposiciones. Las magnitudes fundamentales establecidas por el SI son 7. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Muy bien, esto es verdadero con V de varón, ¿verdad? Porque habíamos dicho, y te invitamos a ver nuestros videos de teoría, de que el sistema internacional decidió escoger 7 magnitudes físicas como fundamentales para que todas las demás magnitudes físicas puedan ser expresadas en función de esta. Por esa razón es verdadero. Siguiente proposición. La ecuación dimensional de 5 metros por segundo es LT a la menos 1. ¿Qué dicen, chicos? Esto es verdadero con V de varón, ¿verdad? Porque sabemos que según la teoría, para el análisis dimensional no le interesan mucho los números o constantes, pero se concentra bastante en lo que son las unidades. Y en este caso vamos a decir, profe, yo recuerdo que metro, su dimensión es L. Segundo, su dimensión es el tiempo. Tu querido profesor de álgebra te enseñó que este T sube con el exponente con signo cambiado, LT a la menos 1, y efectivamente esto es verdadero. Siguiente proposición. La dimensión del trabajo es igual a la dimensión del momento de una fuerza. ¿Tú qué dices? Vamos a evaluar, y para ello debes recordar esta tabla. Según la tabla, que también lo tenemos en nuestro video de teoría, la dimensión del trabajo es m L cuadrado T a la menos 2. Luego, tenemos dos formas para determinar una dimensión. Justamente la primera de ellas es la unidad. La unidad del momento de una fuerza es el newton metro. Y según nuestra tabla, la dimensión del newton es ml T a la menos 2. Pero está multiplicado con el metro. Y el metro, su dimensión es L. Desarrollando, tenemos que la dimensión del momento de una fuerza es ml cuadrado T a la menos 2. Entonces te das cuenta que por esa razón esta pregunta es verdadera. Entonces vemos que la respuesta y la secuencia es verdadero, verdadero, verdadero. Todos son verdaderos, así como todos los varones. Muy bien, entonces la clave vendría a ser la alternativa A. Verdadero, verdadero, verdadero. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema number is kind. ¿Qué dice? La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. A igual a K por B por C a la X, donde A es longitud, K es una constante adimensional, B es aceleración y C es tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar dimensionalmente. Y para ello, a esta ecuación la vamos a poner a cada miembro entre corchetes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, valga la redundancia, sus dimensiones. Entonces, A, la dimensión de A, que es longitud, será L. K es una constante adimensional. O sea, ya te están diciendo, te están adelantando, siempre lo reemplazas por 1. Muy bien. B es aceleración. Veamos nuestra tabla. Vemos que la aceleración tiene por dimensión a
LT a la menos 2. Luego C nos están diciendo que es el tiempo, pero fíjate que el tiempo va a ir elevado a la X. Entonces aquí vamos a tener T a la X. Vamos, campeón, elimínala. Te hizo mucho daño. No, elimina acá. L con L levantó. Muy bien. ¿Qué va a quedar aquí? No quedó nada. Solo quedó sus recuerdos. ¡Ya basta, Freezer! Entonces esto va a hacer que 1, bases iguales, los exponentes se suman. Menos 2 más X va a ser el exponente de T. Muy bien. Y para que T se haga 1, ¿cuánto debe ser su exponente? Muy bien. 0. Y menos 2 más X me debe dar efectivamente 0. Entonces, ¿qué valor debe tomar X? Muy bien. Debe tomar el valor de 2. Por lo tanto, X debe ser igual a 2. ¿Y cuál sería la alternativa, chicos? Muy bien. La alternativa B de burro. Veamos el siguiente problema. Problema número 3. Este problema fue tomado en el ETA de la primera selección 2021, ahora para el área 1. Indica verdadero o falso según corresponda. ML a la menos 3 más 2ML a la menos 3 es igual a 3ML a la menos 3. ¿Qué dices? Claro, muy bien. Esto es falso. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Si mi querido profesor de álgebra me enseñó que 2xy cuadrado más 3xy cuadrado es 5xy cuadrado. ¿Por qué aquí 1 más 2 no es 3? Muy bien. Vamos a recordar en nuestro video de teoría que para el análisis dimensional la suma y la resta no es como en el álgebra. Profe, entonces, ¿qué sale aquí? Aquí nos sale que ml a la menos 3 más 2ml a la menos 3 es ml a la menos 3. Muy bien. Ah, profesor, eso quiere decir de que se concentra en las dimensiones. Muy bien. Es por esa razón que esta proposición es falso. Siguiente pregunta. ¿La energía potencial gravitatoria y el calor tienen la misma ecuación dimensional? Esto es verdadero. ¿Por qué? Veamos nuestra tabla. Que energía tiene como dimensión ml cuadrado t a la menos 2. El calor también tiene por dimensión a ml cuadrado t a la menos 2. ¿Por qué? Porque vamos a recordar al gran James Joule. Él dijo en su primera ley de la termodinámica que calor es igual a trabajo más la variación de la energía interna. ¿Y qué es lo que él concluyó? Que el calor, el trabajo y la energía en realidad son la misma cosa, solo que manifestadas de distinta manera. Y es por esa razón que calor, trabajo y energía comparten la misma unidad, por lo tanto la misma dimensión, y por esa razón y en honor a James Joule se les puso la unidad al calor, trabajo y energía como Joule. Muy bien. Siguiente proposición. Dice, una constante física es adimensional. Yo estoy seguro que aquí cayeron varios. ¿Por qué? Porque vieron y dijeron, profe, constante, adimensional. ¿No? Pero no, cuidado. ¿Por qué? Una constante física es adimensional. Eso es falso. Profe, pero usted dijo que las constantes eran adimensionales. Sí, pero las constantes físicas no. ¿Por qué? Recordemos una constante física. Tú por ahí estarás creyendo que no te han enseñado, pero sí conoces constantes físicas. Te presento una. La aceleración de la gravedad. Su valor estándar es de 9,81 metros por segundos al cuadrado. Te das cuenta que la aceleración de la gravedad no solo es un número, sino también tiene unidades. En este caso, el metro por segundo al cuadrado. Y la dimensión de esto será 1, es decir, adimensional. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dimensión de la gravedad? Claro, metros, longitud, segundos, tiempo, al cuadrado. Lo subimos y será t a la menos 2. Y te das cuenta que aquí esta constante física llamada la aceleración de la gravedad sí tiene una dimensión. Muy bien, una más.
la densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? Es otra constante física, ¿verdad? Muy bien, esto es 1000 kilogramos por metros cúbicos. A ver, saquemos la dimensión. Entonces la dimensión de la densidad, kilogramo, masa, metro, longitud al cubo. Lo subimos, L a la menos 3. Si te das cuenta, ¡oh maravilla! Está aquí también, ¿verdad? Muy bien, entonces la secuencia será falso, verdadero, falso. Y la respuesta será la alternativa C de Kohinova. Veamos el siguiente problema. Muy bien, chicos, vamos con el problema number Tawa. Respecto a las ecuaciones dimensionales, indica qué proposiciones son verdaderas o falsas. Tienes que descubrir las verdaderas y las falsas. Ya se dieron cuenta que caes en sus mentiras. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien, esto es verdadero. Número 2. La dimensión de la fuerza es MLT a la menos 1. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la dimensión de la fuerza no es MLT a la menos 1, sino ¿qué será? Claro, la dimensión de la fuerza es MLT a la menos 2. Muy bien. Siguiente pregunta. La dimensión del volumen es M al cubo. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. ¿Por qué? Porque la dimensión del volumen es L al cubo. Cuidado. Porque por ahí alguien de repente dijo, pero yo sé que la dimensión del volumen son metros cúbicos. Claro, pero metro es longitud, longitud al cubo. ¿Y qué es M? Este M de acá, masa. Cuidado, ¿sí? Entonces tenemos esta secuencia verdadero, falso, falso. Y otra vez es la B de burro. Veamos el siguiente problema. Problema número 5. Y dice, se tiene la siguiente expresión física. F de coseno de 30 es igual a pi séptimos por m por x al cuadrado, donde F es fuerza, D es longitud y m es la masa. Y nos dicen, en base al análisis dimensional, identifica qué representa x. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Vamos a analizar dimensionalmente. ¿Cómo? Vamos a poner entre corchetes a cada uno de ellos. Entonces tendremos lo siguiente. Dimensión de f, dimensión de d, coseno de 30, dimensión de pi séptimos, dimensión de m y dimensión de x al cuadrado. Cada uno de ellos entre corchetes. Muy bien, analicemos. F es fuerza. ¿Cuál es la dimensión de la fuerza? M por L por T a la menos 2. D es longitud. ¿Cuál es la dimensión de la longitud? L. Coseno de 30. ¿Qué dice la propiedad que vimos en teoría? Que las razones trigonométricas tienen por dimensión la unidad. 1. De igual manera con pi séptimos. Pi séptimos es un número que nos dice la propiedad que la dimensión de un número, es decir, de una constante, es 1. M es masa. La dimensión será M mayúscula. Luego tenemos X, que justamente es lo que queremos saber. Ahora recuerda que aquí tenemos un 2 como exponente y que esto no lleva corchetes. La base sí. Muy bien, simplifiquemos. Lo mandamos a la M. Perdón, eliminamos las M's y obtenemos que LT a la menos 2 por L es L cuadrado por T a la menos 2. Y esto va a ser igual a la dimensión de X al cuadrado. Muy bien, ¿qué hacemos con ese cuadrado? Lo mandamos a sacar raíz. ¿Y qué vamos a obtener? Que la dimensión de X va a ser L por T a la menos 1. Y me preguntaban, ¿qué representa X? Ya sabemos su dimensión, LT a la menos 1, ¿verdad? Y LT a la menos 1, ¿qué cosa es? Lo vimos en el ejercicio anterior. Muy bien, eso es velocidad. Entonces la clave vendría a ser la alternativa de X es velocidad, ¿verdad?
Veamos el siguiente problema. Veamos el problema número 6. Nos dice, dada la ecuación dimensional, determina el símbolo de la ecuación correspondiente en el sistema internacional, LMT a la menos 2. Veamos que este problema es bastante sencillo e incluso, ya que hemos desarrollado los problemas anteriores, ya sabemos de qué nos están hablando, ¿verdad? Este problema fue tomado en el examen ordinario 2019-1 para el área 2. LMT a la menos 2 es la ecuación dimensional ¿de quién? Muy bien, de la fuerza. Y ahora tenemos que recordar cuál es la unidad de la fuerza. La unidad de la fuerza es el Newton, cuyo símbolo es N mayúscula. Entonces la alternativa es la alternativa I. Veamos el siguiente problema. Vamos con el problema número 7. Y dice así. Se tiene la siguiente fórmula física. D igual a por m más b por t por m más c por t cuadrado por m cuadrado dividido entre 2. Dimensionalmente correcta, donde d es la distancia, t es el tiempo y m mayúscula es masa. Halla la dimensión de x si x es a por b por c. Muy bien, veamos la resolución. Aquí tenemos nuevamente la ecuación. Y recuerda que nos piden x, que es a por b por c, y a continuación le sacaremos su dimensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué hacemos ante este tipo de problemas? Cuando tenemos una ecuación donde se presentan sumas y restas, aplicamos el principio de homogeneidad. ¿Y qué dice el principio de homogeneidad? Que cuando tenemos sumas y restas, cada término debe tener la misma dimensión. Entonces lo haremos de la siguiente manera. La dimensión de D debe ser igual a la dimensión de A por M, igual a la dimensión de BTM, igual a la dimensión, aquí lo voy a separar, de 1/2 por C por T al cuadrado por M al cuadrado. Y lo pondremos todo entre corchetes. Muy bien, recuerda que el principio de homogeneidad es quien me dio permiso de hacer esta cuádruple igualdad. Y hemos puesto todo entre corchetes porque vamos a analizar dimensionalmente. Empezamos, vamos a hacerlo como dijo un descuartizador, vamos por partes. Primero, las dos primeras expresiones, D igual a A por M. Entonces, lo realizamos por acá, la dimensión de D, A y M. Recuerda que la dimensión de D, como es distancia, distancia será longitud. También nos dieron la dimensión de M, que era masa. Entonces esto quedará así. Distancia, longitud, dimensión de A. Y como esto es masa, también va a ser M mayúscula. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Despejando, obtenemos que la dimensión de A va a ser L por M a la menos 1, ¿no? Tal como te enseñó tu querido profesor de álgebra. Ya tengo el primer término. Luego, de igual manera, para hallar B, voy a igualar la primera expresión con la tercera expresión. Recuerda que D es distancia, T es tiempo, M es masa. Entonces, igualando la tercera expresión, vamos a tener esta ecuación. Dimensión de D igual a la dimensión de B por la dimensión de T y por la dimensión de M. La dimensión de D, como es distancia, va a ser L. La dimensión de B es lo que queremos hallar. La dimensión de T, por ser tiempo, T mayúscula, y M, que es masa, M mayúscula. De igual manera, estos dos términos los mandamos al otro lado y vamos a tener que la dimensión de B va a ser L, T a la menos 1, M a la menos 1. Ya tenemos la dimensión de B. De igual manera, vamos a obtener para C, igualando la primera expresión con la cuarta expresión. Entonces, haremos dimensión de D igual a la dimensión de 1/2 por C por T al cuadrado y por M al cuadrado. Recuerda que todo está entre corchetes porque vamos a analizar sus dimensiones. Muy bien. La dimensión de D, por ser distancia, L, 1/2 es un número, esto es 1.
La dimensión de C es lo que yo quiero saber. T, que es tiempo, T mayúscula, y M, que es masa, M. Recuerda que ambos al cuadrado. Muy bien. Finalmente, despejando, vamos a obtener también la dimensión de C, que será L por T a la menos 2 por M a la menos 2. Una vez realizado esto, vamos a proceder a hallar lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Muy bien, la dimensión de X, y nos dijeron que X es A por B por C. Eso lo haremos en este último espacio, y si X es igual a A por B por C, entonces la dimensión de X será la dimensión de A por la dimensión de B y por la dimensión de C. De esta manera. Y multipliquemos. Tenemos la dimensión de A, la dimensión de B y la dimensión de C. Vamos a empezar solo por el orden en el que están las alternativas. Voy a empezar con M. Recuerda que vamos a multiplicar estas tres expresiones. M-1 por M-1 por M-2 será M-4. L por L por L, L al cubo. Y T, aquí no tenemos, aquí tenemos T-1, T-2. Menos 1 menos 2, menos 3. Esta vendría a ser la respuesta. La dimensión de X es M a la menos 4 por L al cubo por T a la menos 3. Que vendría a ser la alternativa A. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Problema número 8. Examen ordinario 2015-1 para el área 1. Y dice así. Dada la siguiente unidad en el sistema internacional, Newton metro por segundo, determina su ecuación dimensional. Estas son las alternativas. Voy a aprovechar aquí en mencionar algo que se explicó en uno de nuestros videos de teoría, de que las unidades se leen de una manera especial. Cuando las unidades se multiplican, se lee de frente, vamos a decirlo así. En cambio, cuando hay división, se tiene que agregar la palabra por. Es por esa razón que esto se lee Newton metro por segundo. Recuerda que esto es solo para las unidades. ¿Bien? Y para poder hallar lo que nos piden, que en este caso es la ecuación dimensional, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el Newton metro por segundo. Debemos recordar las dimensiones de ellos. Vamos a analizar la dimensión de esta unidad. Recordemos que el Newton tiene por dimensión, hemos dicho varias veces, ¿no? M por L por T a la menos 2. Ya deberíamos saberlo de memoria a estas alturas. El metro es longitud, por lo tanto será L. Y el segundo es tiempo. Y finalmente desarrollaremos esto. Tendremos M por L al cuadrado por T a la menos 2 entre T a la menos 3. Esta vendría a ser la ecuación dimensional de esta unidad. Ubiquémoslo en nuestras alternativas. Tenemos que esa dimensión está aquí en la alternativa D, ¿verdad? En otro orden, pero es lo mismo. L cuadrado M por T a la menos 3. Entonces sería la alternativa D de dinosaurio. Veamos el siguiente problema. Problema número 9. Esto vino en el examen ordinario 2015-1, área 2. Fíjate que el mismo año de nuestro problema anterior. Y te vas a dar cuenta que ese problema con este se complementan. Veamos. Al multiplicar la unidad de la ecuación dimensional mt a la menos 3 por la unidad de área, ambas en el SI, se obtiene una nueva unidad en el mismo sistema que se denomina. Aquí tenemos las alternativas. Veamos este problema. Y dice así. Tenemos esta dimensión, esa ecuación dimensional, m por t a la menos 3. ¿Qué dice? El problema nos dice que le vamos a multiplicar la dimensión o la unidad del área. Recordemos la unidad del área. El área tiene por unidad al metro cuadrado, ¿no?
Y si la unidad del área es el metro cuadrado, ¿cuál será su dimensión? Muy bien, como es metro, longitud al cuadrado. Lo voy a poner aquí adelante. Longitud al cuadrado. Si bien recuerdas, en el problema anterior nos había salido esto de acá, ¿verdad? Muy bien, ahora la pregunta es, ¿a qué unidad representa esta dimensión? Eso no te habían preguntado en el problema anterior. Nos lo están preguntando ahora en este problema para otra área. Entonces, vayamos a nuestra tabla. Ubicamos L cuadrado mt a la menos 3 representa una unidad. ¿Cuál será? Muy bien, esto será el watt. Es decir, la unidad de la potencia. Recuerda, el watt es L cuadrado m por t a la menos 3. Entonces, la respuesta sería la alternativa A, watt. Veamos el siguiente problema. Problema número 10. Mucho ojo con este problema porque lo he visto exactamente igual en 3 exámenes. 2 veces en el 2014 y 1 en el 2021. Por esa razón no lo he puesto, sino en este problema. ¿De acuerdo? Dice así. Sabiendo que el potencial eléctrico es el producto de la intensidad de corriente con la resistencia eléctrica, determina la ecuación dimensional de la resistencia eléctrica. Veamos. Recuerda que nos piden la ecuación dimensional de la resistencia eléctrica. Tenemos en el enunciado prácticamente lo que nos han dicho es la ley de Ohm. Recordemos la ley de Ohm. Algunos lo tienen como mnemotecnia incluso, ¿no? Dicen la ley de Ohm, profe, es BIR. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración importante. No es el potencial eléctrico, hay un pequeño ajuste que hacer a este problema, ya que no es el potencial eléctrico, es la diferencia de potencial eléctrico. Y eso sí es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Bueno, nosotros deberíamos recordar la dimensión del potencial eléctrico, la corriente y la resistencia. Es más, de esa manera nosotros marcaríamos directamente. Pero vamos a hacer lo siguiente y voy a aprovechar en mencionar lo siguiente. Para el potencial eléctrico conocemos algunas ecuaciones. Yo voy a tomar una de ellas porque esa ecuación nos hace recordar su dimensión. Es decir, una de las ecuaciones de la diferencia de potencial eléctrico es trabajo por unidad de carga eléctrica. Esto nos va a ayudar a recordar la dimensión. ¿Por qué? Porque el trabajo se mide en Joule. Y en un problema anterior vimos lo que es la dimensión del trabajo. Recuerda que el trabajo, la energía y el calor tienen la misma dimensión, la cual es m por L cuadrado t a la menos 2, tal como vimos incluso en un problema anterior. Luego, la carga eléctrica. Algunos tienen como mnemotecnia que la carga eléctrica tiene su fórmula y dicen, profe, eso es KIT, intensidad de corriente por el tiempo. Entonces, si yo le saco dimensión, justo tiene una forma parecida. La dimensión de la intensidad de corriente eléctrica es I, y T, por ser tiempo, aquí será T. Todo esto vendrá a ser la dimensión de la diferencia potencial eléctrico, que también vendría a ser del mismo potencial eléctrico. Operamos esto de aquí y obtenemos m L cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1. Toda esa expresión es la dimensión del potencial eléctrico. Y lo vamos a reemplazar acá. Pero recuerda que todo esto lo tenemos que poner entre corchetes. ¿Por qué? Porque de esa manera analizamos dimensionalmente. Dimensión del potencial eléctrico. M L cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1. Dimensión de la intensidad de corriente eléctrica simplemente será I. R es la resistencia eléctrica. Pasamos al otro lado I y tendremos que la dimensión de la resistencia eléctrica va a ser m L cuadrado t a la menos 3 y a la menos 2. Todo eso es la dimensión de la resistencia eléctrica. Por lo cual, ubicando en las claves, la respuesta sería la alternativa C. L cuadrado m t a la menos 3 y a la menos 2. Entonces la clave aquí
es la clave C. Vamos con el siguiente problema. Problema número 11. Este problema vino en el examen Primera Selección 2014 para el área 2. Es un problema muy bonito, bastante interesante, a pesar de ser sencillo. Si la ecuación dimensional del peso específico lo dividimos entre LT a la menos 2, entonces la magnitud será. Aquí tenemos las alternativas. Muy bien. Primero, vamos a recordar la fórmula del peso específico, que es una fórmula que vemos en hidrostática, ¿verdad? Entonces, el peso específico, vamos a decir así, su fórmula es peso entre volumen. Esa es la formulita que nosotros debemos recordar. Vamos a analizar dimensionalmente. Ahora, también recuerda que le vamos a dividir LT a la menos 2. Entonces, peso. Tengan mucho cuidado porque a veces les ponen otro nombre y no identifican la dimensión. El peso, ¿qué es? Muy bien. El peso es fuerza. Y si el peso es fuerza, entonces la dimensión del peso vendrá a ser MLT a la menos 2, ¿no? Tal como lo hemos estado haciendo en los anteriores problemas. El volumen, ¿cuál es su unidad? Es el metro cúbico. Y si la unidad del volumen es el metro cúbico, entonces, ¿cuál será su dimensión? Muy bien. Metro es longitud, entonces será L al cubo. Ya, un momento allí no lo vamos a operar porque aquí mismo voy a aprovechar, ya que esto es la dimensión del peso específico, entonces aquí mismo voy a aprovechar en dividirle LT a la menos 2. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Por qué ahí nomás lo he dejado? Claro, porque te vas a dar cuenta que se va. ¿Quién se va? Ella con tu mejor amigo, ¿no? No, perdón. Se va LT a la menos 2 con LT a la menos 2. Muy bien. ¿Y qué estaría quedando? Muy bien. Estaría quedando M por L a la menos 3. Esta vendría a ser la respuesta, ¿no? El resultado que quería que obtengamos el problema, porque hemos dividido la dimensión del peso específico con LT a la menos 2. Ahora, esto representa a alguien, y lo hemos visto en problemas anteriores. ¿A quién representa? Muy bien, eso representa a la densidad absoluta. Muy bien, aquí quiero hacer una observación a la densidad, chicos. Sí, bueno, en densidad absoluta, en este caso, también se le llama masa específica. Les hago esta aclaración porque vino en una pregunta, bueno, en este caso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde les hablaban en el problema de la masa específica y muy pocos reconocieron qué era la masa específica. La masa específica no es nada más ni nada menos que la densidad. Y bueno, todos sabemos que la densidad, que es ρ, es masa entre volumen. Y si te das cuenta se parecen, ¿no? Peso específico, peso entre volumen, masa específica, masa entre volumen. Masa específica es densidad. Vamos con el siguiente problema. Problema número 12. Este problema vino en el examen ordinario 2011-2 para el área 2. Dice lo siguiente: en la siguiente fórmula dimensionalmente correcta, K es igual a M por V al cuadrado por P entre F por A, donde M es la masa, V es velocidad, P es presión, F es fuerza y A es el área. Determina la ecuación dimensional de K. Veamos este problema. Bien, antes de empezar a analizar dimensionalmente, yo voy a hacer lo siguiente. Debemos recordar, según hidrostática, que la presión tiene su fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es? Fuerza normal entre área. Esto de aquí lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces K sería masa por velocidad al cubo. La presión vendría a ser fuerza entre área. Y abajo tenemos fuerza por área. ¿Y cuál es el objetivo de realizar esto? Claro, evidentemente vamos a ver que la fuerza se elimina. Chao, chao. Entonces K va a quedar como masa por V al cubo entre área al cuadrado.
Y a esto le vamos a hacer el análisis dimensional y lo vamos a hacer de una manera más sencilla, ¿no? Recuerda que primero lo tenemos que colocar a cada uno de ellos entre corchetes. Entonces, esto sería la dimensión de m por la dimensión de v al cubo entre la dimensión del área al cuadrado. Lo voy a resolver en este lado, la dimensión de k, m, como es masa, m mayúscula, v al cubo. V es la velocidad, velocidad LT a la menos 1, pero recuerda que está al cubo. Ponemos los paréntesis, al cubo. Área, lo vimos en un problema anterior, ¿no? El área, su dimensión es L al cuadrado, pero recuerda, también está elevado al cuadrado. Muy bien, ahora simplemente procedemos a desarrollar todo eso algebraicamente, es decir, tal como te enseñó tu querido profesor de álgebra. Esto va a ser m por L al cubo por t a la menos 3 entre L a la cuarta. Finalmente, tenemos que la dimensión de k vendría a ser m por L a la menos 1 por t a la menos 3. Esa vendría a ser la dimensión de k. Ubicamos esto en las claves y vendría a ser la alternativa C. M por L menos 1, t a la menos 3. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el último problema. Problema número 13. Y dice, determina las dimensiones de Q en la expresión Q igual a P entre alfa al cuadrado, donde P es potencia y alfa aceleración angular. Veamos la solución. Muy bien, chicos, tenemos aquí la expresión Q, P entre alfa al cuadrado. Ya sabes que para analizarlo dimensionalmente lo ponemos entre corchetes. La potencia lo acabamos de ver en un ejercicio anterior. Ahora, este ejercicio en realidad es sencillo, salvo que alfa no es tan sencillo de recordar. Como me dijeron que alfa era aceleración angular, debo saber que la aceleración angular se mide en radianes por segundos al cuadrado. Y si le sacamos la dimensión alfa, esto va a ser radian por ser ángulo, su dimensión es 1, propiedad, y segundo es el tiempo, entonces será 1 entre t al cuadrado. Al momento de subirlo tendremos t a la menos 2. Esta es la expresión dimensional para la aceleración angular. Muy bien, vamos a proceder aquí a reemplazar. Entonces, ¿a qué va a ser igual tu Q? P, que es potencia, lo vimos hace un momento, L cuadrado, M, t a la menos 3. Muy bien. Alfa, su dimensión es t a la menos 2, pero fíjate que está al cuadrado. Entonces, todo esto al cuadrado, ¿no? Estas serían las expresiones y simplemente vamos a desarrollar. Mira, menos 2 por 2, esto me va a dar menos 4. Este t, bases iguales, aquí el exponente va a subir a sumar. Entonces va a ser menos 3 más 4. La dimensión de Q me va a quedar L cuadrado M T menos 3 más 4, eso es 1. Entonces la respuesta sería la dimensión de Q va a ser igual a L cuadrado M por T, lo cual vendría a ser la alternativa C de casa. Muy bien, chicos, ahora pasemos a más ejercicios.